Hola mis amigos, bienvenidos a Conexiones del Ser, quien les habla Ricardo García. Para mí es un inmenso placer estar transmitiendo en esta oportunidad en directo desde Miami, Florida, para todo el mundo a través de Google Hangout, a través de nuestra red social Facebook, a través de Instagram y a través también de nuestra página de la radio Visión Radio Online. Esta noche tengo un invitado muy especial, gran amigo, estupenda persona, muy divertido, muy elocuente, muy profesional, además un hombre que es ingeniero y, y dejó prácticamente la profesión para dedicarse al camino espiritual. Y toda esa cosa la vamos a saber en este encuentro maravilloso, porque además nos va a reconectar con una cosa que se llama la glándula pineal, la activación interna de la glándula pineal. Él pertenece al método Ciclopea, creado por Fresia Castro, y por supuesto para mí es un inmenso placer tener a mi amigo, el pana, Cristian Vidal, para todo el mundo desde Chile. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, qué gusto estar aquí contigo compartiendo este espacio en internet, así es que muy contento. No, yo más feliz que tú porque además no los debíamos, porque teníamos ya mucho tiempo, ya hemos hecho cosas en la radio y ahora con esta nueva tecnología que nos acerca mucho más, ya nos vemos por lo menos en video, ya nos está viendo todo el mundo. Así que mucho cuidado con Excelente. las cosas que hacemos. Sí, sí, hay que tener cuidado, hay que tener cautela. Sí, me parece muy bien. Cristian, dejaste la carrera de ingeniero para dedicarte a lo que es el trabajo espiritual. ¿Cómo fue esto? Mira, efectivamente, hay un momento de mi vida donde estoy trabajando como ingeniero y el lenguaje que entendía, por supuesto, que era el lenguaje de los números, muy racional, bastante cuadrado, como decimos aquí en Chile, pero por producto de muchos encajes y sobre todo la influencia de una amiga muy particular que me invitó a un seminario que se llamaba La activación interna de la glándula pineal, creado por una escritora y periodista científica chilena, Fresia Castro. En ese momento de mi vida, por supuesto, este tema no me podía importar menos, debo reconocerlo, ¿no? Pero esta amiga fue tan insistente que en algún momento voy y asisto a este curso. Y cuando llego, lo que me comienza a producir toda esta información es un encaje en varios aspectos. Aspectos que intuía, aspectos que también conocía, podríamos decir incluso hasta los que desconocía, que poco a poco comenzaron en esta historia que cuenta Frecia a través del seminario, comienza a dar un sentido. Finalmente, comienzo a vivir experiencias producto de la práctica de toda esta metodología que hacen que en algún momento tome ciertas decisiones importantes, ¿no? Como despegarme un poco de lo que era la estructura tradicional de mi vida y comenzar a explorar nuevas posibilidades creativas, que era lo que me estaba brindando esta información y esta técnica específicamente. Hasta que en algún momento me transformo en instructor de este método después de haber estado muchos años con Fresia trabajando directamente con la creadora. Y bueno, hoy día ya hace más de 14 años, ya van a ser casi 15, que me estoy dedicando a la entrega de esta información aquí en Chile, pero en distintos países. Hemos estado en Estados Unidos, en México, en España, en Ecuador, en Uruguay, Paraguay, bueno, y muchas otras partes donde se está entregando toda esta herramienta, ¿no? Que está generando, por así decirlo, como una revolución de conciencia, porque uno de sus objetivos es precisamente romper con los paradigmas creativos, que aquí te voy a dejar una inquietud, Claro. Ricardo, y paradigma creativo que en algún momento fueron las razones de por qué se comenzó a atrofiar la glándula pineal. De eso precisamente quiero hablar, porque que entremos ya en lo que es la materia, pues en función de la glándula pineal. Primero, quiero que nos digas qué es, dónde está ubicada la glándula pineal para después comenzar paso a paso en lo que es el proceso de esta activación o lo que te llevó a ti a estar trabajando durante 15 años llevando este mensaje, reconectándonos a todos con esta cosita que todos tenemos, que es la glándula pineal, y cómo conectarnos con todo eso. ¿Qué es? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo empezamos en todo este proceso? Bien, la glándula pineal es una glándula que se ubica justo en el centro del cerebro. Justo en el centro se encuentra esta glándula pineal o epífisis, que también se llama desde el punto de vista biológico.
Esta glándula durante mucho, mucho tiempo no tuvo ninguna importancia. Hasta cuando comenzó la carrera espacial, es en ese momento que los científicos buscan cómo los astronautas se podían adaptar biológicamente a gravedad cero. Y comienzan a estudiar el cuerpo, pasan por la pineal y en ese momento se llevan varias sorpresas. La primera de ellas es que esta glándula es la responsable de la producción de una hormona, la hormona de la melatonina. Y que esa melatonina tenía distintos espacios de posibilidades, ¿no? Que por un lado era un potenciador inmunológico que producida de manera natural podría curar distintos tipos de enfermedades, particularmente las que tienen que ver con procesos autoinmunes. Que esta melatonina era un regenerador celular, es decir, actúa sobre los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Es un compuesto que nosotros generamos a partir de lo que comemos o de lo que respiramos y que se encargan de la oxidación de nuestro cuerpo, de nuestro vehículo físico, o sea, el envejecimiento. Esta melatonina actúa directamente sobre esos radicales libres, eliminándolos. Y por eso también, fíjate que en algún momento se le va a conocer como la hormona de la eterna juventud. Que esta glándula pineal y que esta melatonina tenían también que ver con nuestros ciclos biológicos. En los animales, por ejemplo, tiene que ver con los ciclos de celo, pero que en los seres humanos tiene que ver con los ciclos de sueño, para pasar a lo que se denomina como sueño reparador. Muchas de las personas que nos están viendo y nos están escuchando pueden ya haber incorporado la diferencia que existe hoy día entre lo que se denomina la cantidad de horas de sueño y la calidad del sueño. Que por ejemplo nos cuentan que Da Vinci podía seguir creando constantemente y permanentemente después de dormir solamente 15 minutos cada 4 horas. Bueno, hay otro espacio que tiene que ver con la glándula pineal y es lo que se denomina la maximización del potencial creativo. Nosotros a nivel cerebral tenemos un proceso que se denomina interacción hemisférica. El hemisferio izquierdo, la razón, la lógica, el intelecto; nuestro hemisferio derecho, las emociones, la intuición; nuestro lado masculino, nuestro lado femenino. Esta interacción hemisférica, que es como una corriente que interactúa, es como un voltaje, en la mayoría de las personas es relativamente poco. Cuando se activa esta glándula pineal, o se enciende esta glándula pineal, es como que aumenta este voltaje a nivel cerebral. Y esta interacción hemisférica comienza a ser mayor. ¿En qué se traduce eso en términos de resultados? Que mejoran la memoria, mejora la concentración, se me ocurren nuevas cosas y mejores cosas. Mis decisiones son más asertivas, son más equilibradas. Por así decirlo, si tengo mayor voltaje ahí, todo lo que ocurra siempre va a ser más perfecto. O sea que aumenta tu vibración energética, en este caso aumenta tu buena salud, aumenta, se potencia una cantidad de factores maravillosos dentro de la salud, emoción, psicológicamente. Absolutamente. Lo que plantea toda esta metodología tiene que ver con que nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo físico, que es un equipo electrónico, que es emisor y receptor electromagnético, principalmente a través de dos centros, que uno es el cerebro y otro es el corazón. En este equipo lo que circula es corriente, voltaje, que es la corriente continua, la corriente de la naturaleza. Pero que si nosotros somos capaces de poder aumentar este voltaje o la potencia de este equipo, por supuesto que comenzamos a vivir procesos mucho más elevados, Ricardo, mucho más perfectos. La palabra perfecto me gusta, pero de repente al escucharla así fuera de contexto suena un poco rara, pero tiene que ver con procesos mucho más constructivos, si lo podemos decir. Me siento mejor, tengo mayor vitalidad, me puedo sanar, pero particularmente quería hacer una referencia a un punto que todas las personas que nos están viendo y escuchando han vivido esta experiencia que tiene relación con la pineal. Y es que si las personas miran en su historia, y nosotros también, Ricardo, si miramos en nuestra historia, hay un momento donde tuvimos una idea genial, brillante, la solución de un problema, inventamos algo o creamos algo. Y cuando miramos hacia atrás decimos, pero nunca más se me ha ocurrido algo tan bueno como eso. Y cuando se me ocurrió, dijimos, pero ¿de dónde salió esto? Y tenemos una expresión muy coloquial para definir ese momento. Nosotros decimos que se nos prendió el foco, la ampolleta, la lamparita, ¿no? Y Sí, la lo que lamparita. ocurre
La lamparita. Y lo que ocurre es que después tenemos que esperar mucho tiempo para volver a vivir un proceso como eso. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de poder acceder a técnicas de alto voltaje como la activación del método Ciclopea que crea Fresia, que lo que busca es que de una manera muy directa y muy rápida podamos activar esta glándula y por supuesto vivir todos los beneficios que ese proceso tiene. Ahora, ¿por qué esta glándula es tan importante? ¿Por qué ha sido estudiada? Nosotros tenemos referencias de que ha sido estudiada, por ejemplo, desde el Oriente, que se señala esta glándula desde Egipto como el ojo de Horus, en la India existe la meditación del tercer ojo. Esta glándula se representa a través de un símbolo, que es el símbolo del triángulo lumínico y el ojo en el centro, ¿no? Que muchas personas han visto en distintos lugares, pero por ejemplo, este símbolo se encuentra dentro de todo el arte polinésico, ¿no? Este símbolo se conoce incluso en la masonería, que es un movimiento bastante importante de conciencia en el mundo, que tiene que ver con la visión del cíclope. Y fíjate que en una de las religiones tal vez con mayor impacto, sobre todo en América, que es la religión católica, dentro de las líneas de la Iglesia Católica está la Iglesia chonstetiana. Y Exacto. ellos representan también este símbolo y lo traducen como el poder de Dios. Entonces, No, perdón que te interrumpa, incluso en ¿sí? el dólar, en el billete de dólar, está este símbolo. Exactamente, exactamente. Si nosotros comprendemos que todo es un proceso creativo, ¿no? Que tú seguramente también lo has planteado, Ricardo, que nosotros decimos frases como nosotros creamos la vida, podemos transformar nuestra realidad, podemos generar nuevos procesos creativos. Cuando nosotros estamos hablando de creación, todo lo que existe es una creación. Y finalmente a lo que quiero llegar es que los símbolos son como fórmulas creativas a partir de los cuales se genera una potenciación creativa producto de lo que conozco de ese símbolo o que también producen identificaciones. Cuando tú me mencionas este tema del dólar, más allá de entrar en muchas teorías o muchas ideas respecto a esto, lo que sí podemos entender es que si ese símbolo está ahí en uno de los billetes que tiene mayor Eh, promoción a nivel mundial, seguramente tiene que ver con algo. Eso no pasó por casualidad. El diseñador del billete no puso ese triángulo lumínico con el ojo en el centro porque sí, había un objetivo, ¿no? Y bueno, y esto lo podemos atribuir incluso a las banderas y muchas otras cosas que son símbolos creativos que identifican a los seres que viven en ciertos lugares. Pero retomando un poco este tema de este triángulo con el ojo en el centro, lo que hace ese dibujo o esa gráfica es generar un recordatorio de un encendido que ocurre cuando nosotros activamos la glándula pineal y que es un enlace lumínico que se produce entre la glándula pineal y la pituitaria. La ok. pituitaria es una glándula que está un poquito más adelante, si la pineal está en el centro, por ejemplo, la pituitaria está un poquito más adelante y hacia el entrecejo. Y tiene un tamaño muy similar al de la pineal, pero tiene una cierta característica física que tiene naturalmente, que tiene como una cierta estrangulación en el centro. Por eso, dentro de muchos textos, por ejemplo, iniciáticos, por ejemplo, la pituitaria la grafican con un símbolo de un 8 o del infinito, ¿no? Y tiene que ver con esta estrangulación que tiene naturalmente en el centro. Bueno, este recordatorio que se genera a partir de este triángulo lumínico con el ojo en el centro, lo que genera es el encendido de este circuito electrónico pineal. Es como Fíjate, una pirámide, ¿no? Es como una pirámide que se enciende. exactamente, que es como una pirámide que se Te la enciende, pero tengo- que... Óyeme, te la Óyeme, tengo aquí. Mira, mira. ah, Así se enciende. ¿Ves que cambia de color? Tal cual. exacto. Eso, Estamos produciendo. eso es. Y efectivamente, efectivamente. Ahora, mira, lo que queremos nosotros transmitir es que esta glándula es un centro, es un circuito electrónico como muchos otros que tiene nuestro cuerpo, nuestro vehículo físico. Pero que la manera de volver a encenderlo tiene que ver con romper ciertos paradigmas creativos que tienen que ver con la separación de la información. Fresia, la creadora de este método, ella es periodista y periodista científica, y lo que hace en algún momento es que ella, producto de
unas experiencias internas que tiene, en algún momento genera todo un peregrinaje espiritual, se va a Europa particularmente durante algunos años, pero luego se interna en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, durante 10 años. Wow. Y es en ese momento, después de todos esos años de mucha introspección, de mucho trabajo, por ejemplo, con las culturas indígenas del desierto, con los atacameños, ella logra integrar tres grandes pilares creativos. Uno es el conocimiento científico a través de incluso los avances que está teniendo hoy día la ciencia, que están avalando muchas de las cosas que estamos diciendo en este momento, por ejemplo, y también tiene que ver con la esencia de las grandes claves que se encuentran en todos los movimientos espirituales en el planeta, e incluso en los movimientos agnósticos que buscan la perfección, y que lo integra con la sabiduría ancestral, con las grandes claves que también han existido en las culturas indígenas, particularmente en América, ¿no? América tiene una riqueza cultural producto de su historia a través del mundo indígena que hoy día nosotros somos capaces de poder valorar y de poder recuperar y traer para generar procesos mucho más dinámicos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de mayores capacidades de nuestro vehículo físico, pero no solamente eso, sino que también capacidades creativas, cómo nosotros podemos volver a generar este proceso de inspiración para crear cosas mucho más perfectas. Ahora bien, Entonces, Cristian, ¿sí? tú mencionaste la ciencia. ¿Qué dice? ¿La ciencia avala toda esta activación de la glándula pineal con la salud o qué dice la ciencia en este caso? Lo que pasa es que el mundo científico poco a poco está generando una integración de la información. Nuestro problema creativo es que nosotros pensamos que el mundo científico es una cosa, que las claves del espíritu son otra y que la experiencia creativa de la cultura no es otra muy distinta. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día a nivel científico? Hoy día, por ejemplo, tú y yo podemos hablar de frecuencia, ¿no? Y podemos decir, hablar de sentimientos de alta frecuencia y sentimientos de baja frecuencia. Tal Pero cual. eso hace muchos años atrás era absolutamente incomprendido. Cuando Frecia comienza a hablar de la glándula pineal, las personas la ubicaban en cualquier parte en el cuerpo, ¿no? Y menos se sabía qué tipo de beneficio o qué integraciones de información podía generar esa glándula. Entonces, cuando te hablo del tema científico, hoy día sabemos, por ejemplo, cuando yo planteo que somos emisores de receptores electromagnéticos, eso está absolutamente medido. Que cuando las personas logran acceder a estados de elevación de frecuencia, esta interacción hemisférica que yo explicaba en nuestro cerebro comienza a ser mucho mayor. Y eso está probado, digamos, ¿no? O está medido. Y cada vez la ciencia va avanzando más en ir integrando estas informaciones a partir de las cuales nos podemos dar cuenta de por qué podemos generar procesos que hasta hace algunos años, Ricardo, eran considerados como fenómenos o Claro. como incluso milagros, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, cómo una persona se puede sanar. Pero hoy día ya tenemos tanta información que sabemos que depende de la actitud de tu vida, de cómo tú te vayas moviendo en la vida, de lo que estés sintiendo, se va a generar un resultado. Y fíjate que aquí hay una clave súper importante, ¿ah? Que quiero mencionar en este punto. Muchas veces, y con todo el respeto que me pueden merecer muchas técnicas y muchas disciplinas, Claro. muchas veces nos preguntan, cuando estoy hablando de esto, nos dicen, oye, pero entonces esto es pensamiento positivo. Es como que yo pienso positivo, entonces todo me va a salir perfecto y las cosas van a resultar. Pero la verdad es que esta Como el fórmula, uso, es como el uso de la, perdón que te interrumpa, Cristian, es como el uso de las afirmaciones, de yo soy millonario, yo soy abundante, yo soy sano. Entonces, de repente hay una equivocación, digamos, a nivel general, de que la gente repitiendo y repitiendo llegan a estresarse porque no consiguen la manifestación. Y yo creo que ese es el siguiente paso que tú vas a explicar en este momento. exactamente, exactamente. Ahora, a mí no me cabe duda, Ricardo, que eso puede ayudar muchísimo, sobre todo a que nuestro intelecto deje de estar controlando tanto el proceso. Pero lo que nosotros sabemos hoy día, y es lo que devela Frecia ya hace más de 25 años, devela una clave muy importante dentro del proceso creativo y tiene que ver con el poder del sentimiento, ¿no? Fíjate que durante muchos años se pensó que el proceso creativo ocurría que primero era el pensamiento y luego el sentimiento o la emoción. Mm. Esta fórmula o esta información te dice, no, lo que gobierna, lo que gatilla todo el proceso creativo tiene que ver con el sentimiento. Entonces,
según la calidad del sentimiento, se genera la calidad de nuestros resultados creativos. Pero aquí viene una de las grandes preguntas, ¿no? Porque cuando nosotros revisamos nuestros sentimientos, y no quiero hacer mucha distinción entre emoción y sentimiento, cuando hablo de sentimiento estoy hablando de todo. Las personas, por ejemplo, cuando nosotros nos conversamos con amigos, con amigas, nos dicen, oye, pero tú tienes que sentirte feliz, tienes que sentir amor, tienes que sentir plenitud, victoria, gratitud, ¿no? Exacto. Y muchas veces uno se pregunta, pero ¿y cómo siento eso? ¿No? ¿Cómo puedo lograr sentir esos sentimientos tan elevados, tan O sea, grandes? De hecho, yo no siento eso, yo no estoy a la moda, yo no estoy, o sea, yo no existo, porque ¿cómo puedo sentir esta cosa que con esta crisis global, con todo lo que está pasando en el país, con, tengo que pagar la renta, no tengo pareja, ¿cómo puedo sentirme feliz? ¿Eh? exactamente, exactamente. Y ahí aparecen un montón. Si nos damos cuenta, a partir de todo eso que tú acabas de comentar, cuáles son los sentimientos en los que nos movemos, por ejemplo, durante todo el día, incluso durante toda la semana y mucha parte, gran parte de nuestra vida, rabia, celos, miedo, tal vez alegría desbordada en algún momento, euforia y un par más. La verdad es que a partir de esto nos damos cuenta que cuando las personas hablan de sí mismas, las personas dicen que sienten mucho, ¿no? Pero la verdad es que nos damos cuenta que nos movemos como en 7 sentimientos durante todo el día. Y dependiendo de eso es como nosotros vamos generando los resultados de nuestra vida. Estos sentimientos que yo acabo de mencionar, podríamos hacer una calificación a priori que serían sentimientos, por así decirlo, traducirlo, de baja frecuencia. ¿Por qué de baja frecuencia? Tal vez hay una relación muy simple que podemos hacer. A nadie le gusta sentir miedo, a nadie le gusta sentir rabia, sentir tristeza, sentir pena, angustia, etcétera, ¿no? Y tal vez como en ese sentido podemos hacer esta primera relación en decir que son sentimientos de baja frecuencia. Y los otros, que victoria, felicidad, amor, paz, son sentimientos Victoria. de alta frecuencia. Pero, Victoria, victoria. cuando uno habla de victoria, claro, hay mucha gente que de repente lo puede malinterpretar, pero se asemeja mucho a la cosa esta religiosa de victoria. Y entonces la gente ya como que le choca, además que mucha gente siente adversión a escuchar ciertos tipos de... Siente gratitud, siento victoria, me siento en victoria, me siento... Suena como chocante muchas veces porque la gente, el mundo está hastiado de las religiones. Entonces, cuando tú hablas, planteas este tipo de cosas y dices, ay, no, esta es otra cosa más. Esto es metafísico. ¿M? O esto ya viene la etiqueta, y esa etiqueta de juicio te desconecta, obviamente, con todo lo que tú estás hablando, con la gratitud, con la felicidad, con la paz, con todo lo que estás buscando, que además lo tenemos dentro, ¿no? Exactamente. Y precisamente producto de tal vez toda esta información que ha aparecido, y como tú bien lo planteas con la religión, que religión es volver a unir, ¿ah? En su esencia, en su origen, la religión tiene ese sentido, pero que sabemos que los seres humanos, producto de muchas características humanas, generamos una distorsión de todo esto. Pues, Entonces, bueno, finalmente aparece ahí todo estos procesos que generan resistencia en las personas. Pero a lo que quería llegar con esto es que tal vez esos sentimientos sí existen, efectivamente, sí están y nosotros los podemos alcanzar. Pero ¿cómo puedo sentir sentimientos que pertenecen a una frecuencia más elevada si no conozco la fórmula de cómo elevar frecuencia, si permanentemente estoy en sentimientos de baja frecuencia? Lo que hacemos a través de este proceso, del método de activación de la glándula pineal, es precisamente la manera de cómo comienzo a elevar frecuencia y a funcionar, por así decirlo, en un voltaje mucho más elevado. Aquí, particularmente para las personas que ya conocen información, esto no tiene que ver con evadirme de la realidad, que es otro de los paradigmas creativos que muchas personas tienen, ¿no? Ustedes que hablan de todo esto se están evadiendo de lo que está pasando realmente. No. Si nosotros pensamos, voy a hacer una traducción un poco loca, si nosotros pensamos que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no? Que son muchos más, ¿no? Pero si pensamos que tenemos 5 sentidos, cuando estamos encendidos, cuando estamos usando nuestro mayor potencial, estamos usando 15. Es decir, cuando estamos en procesos de alta frecuencia, que no tiene que ver con la evasión, sino que procesos de un
de una potencia mucho más elevada, estás usando más todas tus capacidades. ¿Y en qué se va a traducir en eso? Eso, en que vas a poder generar procesos de impulso de creación mucho mayor. Fíjate, Ricardo, que dentro de mis alumnos, la mayoría, debo decir que son alumnos que tienen alguna formación profesional. Hay muchos psiquiatras, psicólogos, médicos, pero también ingenieros, abogados, gente del mundo de la ciencia, de las ciencias duras, pero también gente del mundo de las empresas, de las organizaciones, gerentes y dueños de empresas también. Ojo, una cosa muy particular, no se requiere ninguna preparación previa A para eso iba. acceder a esta información. Las personas, lo único que importa es que tengan las ganas de romper con sus paradigmas creativos y acceder a procesos mucho más potentes o elevados, de frecuencia más elevada. Bueno, Ahora bien, pero yo Cristian, quiero, sí, es importante que te haga esta pregunta. Esto es, dime. a todos los seres humanos tenemos la oportunidad de acceder a a esta activación de la glándula pineal. No importa clase social, educación, lo importante es la intención y las ganas de despertar. Eso es importante que lo explique porque nos están escuchando en todas partes del mundo y nos están viendo además. Y de repente la señora Juana en Perú o en Bolivia y es una ama de casa con 5 muchachos y dice, ajá, eso es, tengo que estudiar tanto para conectarme. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? Exactamente, no, esto está diseñado para todo tipo de personas, ¿ah? Y de hecho te comento que, por ejemplo, dentro de los seminarios que yo dicto, el menor de mis alumnos ha tenido 10 años y el mayor 92. Entonces, no existe tampoco una segmentación etaria en este sentido. Todas las personas pueden acceder a esta información sin ningún problema. La información está diseñada de tal manera que su comprensión y su asimilación sea bastante natural. Pero no me quiero escapar de la idea de cuando estaba hablando de los empresarios, de los gerentes, estaba hablando de estas personas, porque fíjate que uno de los objetivos que tienen o que buscan las personas que están en ese mundo es precisamente generar una mayor creatividad, ¿no? Y existen muchas disciplinas, muchas fórmulas que buscan hacer un entrenamiento un poco más racional de esto. Pero si nosotros nos podemos remontar a los procesos que tal vez han transformado la historia, ¿no? Han transformado la vida de nuestras vidas, la vida de la Tierra, por así decirlo, son Exacto. las grandes ideas que han generado revolución, ¿no? Pero esas grandes ideas, ¿cómo llegan? Llegan a través, no llegan como un manual, ¿no? No es que hay un paso uno, paso dos, paso tres, sino que esas grandes ideas que han transformado el mundo llegan con una inspiración, ¿sí? Que tiene que ver con un sentimiento que es de más elevada frecuencia y que ese ser es capaz de poder, digámoslo de esta manera, traducir y llevarlo hacia una idea, hacia la forma en esta expresión de vida. Entonces, tiene que ver con que la creatividad está directamente relacionada a la elevación o a la sintonía de sentimientos que puedas generar, que mientras más elevados sean, mayor posibilidades creativas te van a dar. Fíjate que todas las personas que nos están escuchando, y hablando un poco de este tema del sentimiento, cuando nosotros sentimos que podemos transformar nuestra realidad, cuando sentimos que podemos, por ejemplo, sanarnos, cuando sentimos que podemos generar mejores relaciones con nuestro entorno, con nuestra pareja, con nuestra familia, cuando sentimos que podemos generar un gran cambio en nuestra vida, tiene que ver muchas veces, sí, algunos me van a decir, con procesos de dolor, absolutamente. Pero también tiene que ver cuando estamos precisamente en sentimientos de mucha Paz. plenitud, felicidad. Cuando estamos amando, cuando estamos disfrutando, es en ese momento que podemos, sentimos la fuerza que podemos transformar la realidad. Y efectivamente, hay... Perdón que te interrumpa, Cristian, e Sí, incluso sí, mucha sí. gente dice, yo me entregué a la vida, me sané porque yo me entregué en este momento a Dios, me entregué al Creador, me entregué al Señor y solté las resistencias que traía en este caso al entregarse estás rompiendo todos los paradigmas internos que te limitan, que tienes el miedo, que tienes el resentimiento, que tienes la angustia, que no sabes qué lo va a pasar y te sueltas y te abres al descubrir algo nuevo, ¿no? Que es lo más importante.
Es lo que nosotros definimos el salto al vacío, ¿no? Cuando no hay una garantía de que la decisión que estás tomando va a ser la real. Pero fíjate que en ese momento, cuando las personas logran hacerlo, hay un acto de confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en lo superior. ¿Qué es eso superior? Para algunos puede ser Dios, la energía, el gran arquitecto, el origen, el principio, pero es en ese momento donde se activa uno de los primeros encajes o claves creativas que permiten el proceso de encendido de toda esta fórmula, ¿no? Que la pineal finalmente es la puerta de acceso, pero tiene que ver con este enlace creativo que se genera por el vínculo. Cuando yo siento que me puedo vincular a algo más elevado o a una potencia mayor, que para muchos puede ser energía y punto, que es absolutamente Claro. válido, a una energía mucho más elevada que me permita poder actuar y accionar en un voltaje mucho mayor. En ese proceso, fíjate que existe lo que se denomina una clave muy importante, que es el pensamiento vertical, y es una de las claves que tiene implícitas, por ejemplo, el poder de la oración. Hay personas que tienen la capacidad, todos tenemos una tía, un tío, que es muy religioso, muy religiosa, y que por ejemplo uno va con un problema y le dice, oye, ¿sabes qué? Voy a dar mi examen de grado o tengo que hacer un trámite, ¿no? Es muy importante, y esa tía te dice, ya, yo me voy a poner a rezar, ¿no? Y Exacto. lo que hacen es que rezan, 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 y lo hacen solas, ¿no? Y muchas veces lo que uno siente es que tu tema, que era un problema, se solucionó. Y uno dice, es mi tía, ¿no? Mi tía que estaba rezando tanto, que lo hizo con tanta fuerza y con Tía, tanta gracias. determinación, ¿no? Y efectivamente, producto de las prácticas, de las claves que están en las religiones, pero también en la meditación y en distintas disciplinas, nosotros podemos lograr activar este famoso pensamiento vertical, que es la primera clave de reconocimiento de vínculos a una potencia más elevada y que permite o abre la puerta de que pueda ingresar este alto voltaje. Y esa clave está directamente relacionada con la activación de la glándula pineal. Ok, ahora, una vez que nosotros activamos la glándula pineal, ¿nos podemos volver a desactivar o tenemos que tener un margen, o sea, un régimen, una disciplina para mantenernos activados? Bueno, tú, Ricardo, como buen deportista, sabes que qué músculos se atrofian, los que, los que no se usan, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer para volver a usarlos? Es entrenarlos. Esto es entrenamiento, pero fíjate que lo que hace Fresia a través de este método es generar una fórmula que yo diría, y bueno, soy instructor de este método y me toca decirlo, pero es la fórmula para Occidente. En Ok. Oriente nos llevan tal vez miles de años de entrenamiento en las prácticas internas. Y en Occidente somos mucho más racionales, somos mucho más intelectuales. Nosotros tenemos el paradigma creativo que la fórmula de éxito es el desarrollo de nuestro intelecto, ¿no? A diferencia de las personas que nacieron en Oriente, que les dijeron que la clave estaba en sentir. Lo que hace este método y esta fórmula es que de manera muy dinámica, muy práctica, muy rápida, sin ninguna condición particular, podamos activar este programa y vivir los beneficios que eso significa. Es decir, no requiero una disciplina rigurosa para lograr el proceso, porque la idea es que todo esto nosotros lo podamos hacer de manera muy natural. Y de hecho, dentro del seminario, donde entregamos todas estas claves y toda esta información, también se entrega la manera de cómo se puede ir dinamizando. ¿Para qué? Para que sea cotidiano en nuestra vida. ¿Dónde hay que usar esta fórmula? No es para que estemos en nuestros dormitorios encerrados ahí durante 3 horas. No, esto hay que usarlo en la vida. Ahora que estoy hablando contigo, cuando voy a firmar un contrato, cuando estoy con mi pareja, cuando voy a hablar con mis hijos, antes de una reunión, es ahí donde requerimos aplicar estas fórmulas que permitan que la vida que llevamos cotidiana también se comience a transformar en una vida mucho más
plena, ¿no? Donde podamos influenciar a nuestros compañeros, nuestros pares y generar una transformación que nos permita sentir que la vida tiene un sentido mucho más profundo y tal vez mucho más trascendente que, por así decirlo, solamente levantarse, trabajar, dormir y esperar que llegue el día siguiente para hacer exactamente lo Claro. mismo. O sea, Hay una... Sí. tú puedes estar en el supermercado, en un tráfico, puedes estar en cualquier parte y tienes la oportunidad ya una vez que tengas la activación de la glándula pineal, puedes hacer este tratamiento y no requieres una vestimenta especial, una música especial, no requieres estar en un cuarto especial. Lo especial es que eres tú, en cualquier momento. Exactamente, fíjate, si yo pudiera hacer una traducción de esta información, todos tenemos una antena interna, una antena. Ujú. Y esa antena comienza a sintonizar con distintas estaciones de radio, ¿sí? Pero que ahora tienen que empezar a sintonizar con esta, con distintas radios que no necesariamente son de información tan fidedigna, tan apoyadora o potenciadora, ¿sí? Lo que hace este método y lo que hace Fresia es enderezar esa antena para que sintonice con las frecuencias que permitan el uso correcto de este equipo, de esta radio, si lo pudiéramos traducir de alguna manera. Entonces lo que ocurre es que en la vida cotidiana yo puedo vivir la vida de una manera mucho más feliz. Sí, fíjate que la palabra felicidad muchas personas le tienen como un poco de respeto, un poco como de Miedo. rechazo, porque ha sido tan usada, ¿no? Sí. Pero la felicidad es tremendamente importante. Cuando nosotros somos capaces de poder influenciar en nuestro entorno, en otras personas, en nuestros pares, en nuestros amigos, cuando estamos felices. Y es para transformar, la única forma de poder irradiar eso en otros es si yo me transformo en un ser feliz que va a influir en mi medio y va a transformar cada vez a más seres felices. Ahora, la fórmula para eso la tenemos muchas, pero esta es una propuesta tremendamente vanguardista en el sentido que rompe con la vieja creencia del sacrificio, de la disciplina, del esfuerzo. Si una de las cosas que nos pasa es que no podemos pensar, Ricardo, y eso nos ocurre a todos, que las cosas pueden ser tan simples, pero Sí. fíjate que todas las personas que nos están escuchando han vivido la experiencia, que cuando han tenido un problema, por ejemplo, algo muy complejo, viene alguien y les dice una frase que se usa mucho hoy día que es suelta, Suerte. déjalo un rato. Y en Bueno, ese momento lo que ocurre es que parece que mágicamente se resuelve. a eso era lo que me refería anteriormente cuando la gente dice, o sea, me suelto, me entrego a la vida, me entrego al Señor, me entrego al Creador y el Señor me sanó, el Señor hizo el milagro. Es que en ese momento es como la verdadera conexión con tu ser, la verdadera, como se llama el programa, con tu conexión es del ser, la verdadera conexión con esta activación directa de la creación, de la manifestación de la que estamos hablando en este momento, ¿no? Sí, fíjate Ricardo que uno de los problemas, de los paradigmas o de los problemas creativos que tienen los seres es que por un lado dicen, todos nosotros tenemos una idea de cómo deberíamos ser, ¿no? Si soy, por ejemplo, muy enojón, debería ser más tolerante. O que Claro. si soy muy inquieto, debería ser más tranquilo. Entonces lo que me pasa es que sufro porque no soy de la manera que debería ser. Exacto. Y Entonces, que los demás quieren que yo sea, que mis padres quieren que yo sea. exactamente, por el reconocimiento, la aceptación, un montón de cosas. Pero también lo que me empieza a ocurrir a medida que yo comienzo a acceder a este tipo de informaciones es que me doy cuenta que cuando me miro en el espejo, yo digo que soy y sé quién soy. Pero de repente me doy cuenta que soy el resultado de la transmisión que hicieron mis padres, por ejemplo, de sus vidas, que soy el resultado de influencias culturales, de paradigmas creativos que se instalaron en mí. Entonces también empiezo a darme cuenta que tampoco parece que sé muy bien quién soy. Entonces, si no Eres, soy aquello que debería ser y eres, tampoco soy quien eres soy, no, que eres producto de lo que ellos quisieron que fuera, pero ni siquiera llegaste a lo que realmente ellos querían que tú fueras. O sea, te quedaste como en el medio o te desviaste, ¿no? exacto, entonces la pregunta es, si no soy aquello que debería ser y tampoco soy quien soy, entonces, ¿quién soy?
Y cuando aparece esa pregunta, es el momento cuando tenemos la posibilidad de ir a recuperar nuestra real identidad, es decir, ir a recuperar nuestros reales talentos, nuestros reales dones o virtudes, que es el objetivo de toda esta información. Hoy día sabemos, Ricardo, que producto de tanta información que existe, es muy fácil nuevamente volver a enredarse en un nuevo sistema de creencias. Como Oh, yo sí. lo digo, lo que hace toda esta información es la liberación creativa, es decir, no es cambiarme una túnica de creencias para colocarme otra, sino que es la posibilidad de ir más hacia adentro de nosotros mismos para ir a rescatar lo que realmente es nuestra identidad. ¿Para qué? Para ser libres. ¿Y por qué queremos ser libres? Porque eso nos permite liberar nuestro proceso creativo y crear la vida que realmente queremos, para vivirla como protagonistas de nuestra vida y no como observadores de nuestra vida, sino Ujú. que sentir esa fuerza que es lo que yo siempre trato de transmitir. La vida en sí misma está viva, y lo que nosotros tenemos que es alinearnos a eso que está en nosotros y que es esa pura vida creativa, ¿no? Y generar creación de lo que queramos. Queremos crear, no sé, nuevas fórmulas de nuevas medicinas, nuevos tipos de construcciones, nuevas fórmulas de empleo, o crear nuestra, nuestro hogar. ¿Cómo quiero que sea mi hogar? Pero no desde la forma de lo que Crear, es el estándar de la crear creación, nuestras sino que lo que relaciones. realmente es mío. Cristian, crear No. nuestra relación con nosotros mismos, crear relaciones personales, crear relaciones de pareja, relaciones familiares, una relación, primero comenzar con nosotros para poder relacionarnos con el mundo que estamos viviendo, y esa relación tiene que ser desde el amor, desde la aceptación, desde la plena intención de mejorar, de conocerte, como tú bien lo dices, de reconocerte quién realmente tú eres, de reconocer tu potencialidad pura, tu máxima creación eres tú mismo. Exactamente. Y fíjate que nos cuesta mucho llegar a ese punto porque vuelvo a ser y retomo un poco cuando estábamos hablando del sentimiento. Eh, si nosotros pudiéramos hacernos la pregunta de cuál fue el sentimiento que me gobernó durante la última semana, yo te puedo asegurar que para muchas personas que nos están escuchando es una pregunta bastante difícil. Porque no estamos con la conciencia de saber lo que estamos sintiendo. Porque obviamente sentir conlleva en este campo y en esta vida una, un resultado, una posibilidad creativa, que es la posibilidad de sentir dolor. Y como no me gusta sentir dolor, entonces mejor no siento. Y la mejor manera de no sentir es colocando mi atención en cualquier parte. Y toda la vida, por así decirlo, está hecha para que nuestra atención o esta antenita esté sintonizando con cualquier frecuencia, excepto con la de nosotros mismos. Entonces, fíjate que Platón, ya hace tanto tiempo, hace tantos siglos ya, hablaba del camino del corazón. No hace mucho, Platón. Sí. El camino, y él hablaba del camino del corazón, ¿no? Hay una experiencia que puede ser una anécdota, pero que a mí me sirvió mucho para romper, o sí, romper con un paradigma o poder comprender algo de esta información. Fíjate que en algún momento estuve en el Golfo de Cortés, en México, por donde hice un paso en los Cabos, particularmente, ¿no? Eh, y que es una de las rutas de las ballenas azules. Oh, mira Y tú. obviamente fui a hacer, hay un tema turístico donde uno va a ver estas ballenas que van pasando por el mar de Cortés, etcétera. Justo llegué en la época, pero la verdad es que es una reflexión, pero que tal vez está más profunda incluso de lo que voy a verbalizar. El estar ahí, uno se puede conectar con esto, con esta naturaleza y con la fuerza de la naturaleza del mar, perdón, pero sobre todo con estas ballenas que durante siglos y siglos y siglos han seguido un rumbo. Y si lo puedo traducir, más allá del instinto y todas las explicaciones científicas que tenemos de lo que podamos traducir de qué es, por qué ocurre eso, es como el rumbo de su corazón. Cada vez que nosotros nos perdemos de ese rumbo, eso, nos perdemos. Nos Pero también desconectamos, ¿no?
nos Nos desconectamos. desconectamos enseguida. Y hay una posibilidad también en eso, ¿ah? Que yo también reconozco, que para volver a encontrarse, primero hay que perderse. Y tal vez todas esas experiencias que ocurren son la posibilidad que nos permiten abrirnos a esta información. Tenemos claro que cuando las personas se abren a aplicar fórmulas distintas y a ampliar, como se dice, la conciencia, es cuando estamos en procesos muy dolorosos de crisis. Una enfermedad, el rompimiento de una relación de pareja, estaba muy bien económicamente y lo perdí todo, o cuando tengo esta sensación profunda de insatisfacción y de vacío, que todo lo que aparece afuera, si bien me permite poder moverme muy alegremente, pero adentro siempre me sigue quedando una sensación de vacío. Esas son las posibilidades que también nos permiten en algún momento abrirnos y cambiar los paradigmas creativos. Sí, además que bueno, esa insatisfacción que hoy en día, bueno, conocemos que es nuestro ego, que nos está diciendo que quiere más, es como un barril sin fondo que pide y pide y pide y pide y no te sientes conforme con nada, nos hace ir en cierta manera a buscar, de cierta manera a buscar nuestra verdadera razón de existencia. Y esta conexión de la glándula pineal, esto que estamos hablando hoy, que pareciera que es un tema muy profundo, es muy sencillo, es una cosa muy fácil de conectarse, no tiene de verdad que hacer gran sacrificio, que esa palabra sacrificio es muy de moda a la hora de que hice un sacrificio enorme para sanarme, por ti hice este sacrificio, entonces la vida se te va en un sacrificio constante y esta activación está aquí directamente, una cosa así fácil, sencilla y que te va a recordar que de verdad somos dioses. No me gusta utilizar esa palabra porque está tan prostituida que de verdad que me choca, pero somos creadores y lo que dice Cristian es, somos la potencialidad infinita manifestándose en cada instante de nuestra vida. Fíjate que Fresia lo plantea de la siguiente manera. Ella dice que todos nosotros tenemos un destino, pero no es un destino, por así decirlo, el destino gitano, ¿no? Sino que estamos destinados a transformarnos en creadores de universos. Pero ¿cómo podríamos crear universos si no hemos aprendido a crear en lo pequeño? Lo que estamos haciendo en esta experiencia es un aprendizaje para aprender a crear con amor. Pero no ese amor del 10% que nosotros hemos entendido, sino que es un amor que, como lo plantea un físico moderno que es Jean Echaron, que él plantea que todo el universo está cohesionado molecularmente en torno a un núcleo central y que esta fuerza de cohesión sería un poder y que ese poder se llama amor. O sea, desde esa visión el amor sería el amor es el poder cohesionador mayor del universo, es el poder que mantiene el orden en el universo y ese concepto no tiene nada que ver a lo que nosotros hemos entendido que es amor, ¿no? Pero cuando nosotros accedemos por experiencia a ese proceso, entonces la comprensión comienza a ser mayor de ese estado. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que acuña toda esta información y toda esta metodología de la pineal, toda la información es la preparación para poder acceder a una experiencia. Lo único que me da certeza de que las cosas están pasando son la experiencia, ¿no? Es la fórmula experiencial. Fresia lo plantea de esta manera y a mí me hizo un poco de ruido la primera vez que lo escuché, por supuesto, que era que la fórmula intelectual estaba pasada de moda. Por supuesto que eso en mí produjo un shock Claro, no, tremendo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué y está diciendo esta mujer? también. Claro, por supuesto. Pero a lo que se refería es que el intelecto, que es una, por así decirlo, una pequeña representación de lo que sería una gran inteligencia, el intelecto se ve avasallado por la experiencia. Es en la experiencia donde accedemos a la real información. Y por eso es tan complejo transmitir. Cuando uno tiene una experiencia de alto voltaje, una experiencia de muy elevada frecuencia, es como si no existieran las palabras, no existieran Claro. formas geométricas que puedan traducir aquello que ha ocurrido en procesos de muy alta frecuencia. Y esto tiene que ver, no sé, si hacemos
un razonamiento tremendamente simple, es como tener un vecino que vive en dos dimensiones, un Exacto. mundo plano. Nosotros vivimos en tres dimensiones, punto, línea y profundidad. Y nosotros les queremos explicar a ese vecino cómo es vivir en tres dimensiones. Es imposible. La única forma es por experiencia. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo y durante todos estos años? Es que muchos seres han tenido la posibilidad de acceder a esa experiencia. Y entonces se habla desde eso, se transmite la experiencia. ¿Qué es lo que les resuena a las personas hoy día? Por así decirlo, las personas ya están un poco hartas, y yo que me moví en el mundo de las empresas durante muchos años, están un poco hartas de el mismo discurso, ¿no? Que el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación, tenemos que ir por la misión y la visión y Ay, los valores de la empresa. Cristian, y que es un ¿Ah? fastidio, vamos a ser honestos, y ahora con tanta tecnología, ahora todo el mundo es coaching, todo el mundo es motivador, entonces tú vas a las empresas, no, es que tenemos hoy un taller de liderazgo, y entonces yo creo que hay mucho embotamiento a nivel mundial de tanta información que además es una información que puede ser buena, pero también es una información que es muy dañina porque no todo está, como todo, pues no todo está apto para recibir la información. Y hay gente que mientras más información tiene, más información quiere. Y entonces llega un momento en que tú estás así como que ya, que paren la película, no quiero saber más nada, cállate, ¿qué vas a estar qué estás hablando? No me interesa, como que suelta, suelta a todos. Exactamente, exactamente, porque ya es una repetición de más de lo mismo, si lo pudiéramos decir. Y lo que está buscando la gente, la mayoría de las personas, Ricardo, hoy día tienen una inquietud. La mayoría de las personas, yo trabajo mucho con adolescentes, por ejemplo, y cuando uno les pregunta a los adolescentes, ¿qué quieres hacer con tu vida? La respuesta de ellos es, no sé. Entonces uno como adulto dice, claro, esa edad difícil, compleja de la adolescencia, pero la verdad es que yo trabajo con muchos adultos y no solamente en un país, sino que tengo la posibilidad, producto de lo que hago, de tener como una especie de pulso, de tomar el pulso de lo que está ocurriendo en las personas. Y es que ese no sé lo que quiero hacer también está en los adultos. Las Claro. personas tienen como una desorientación interna y tiene que ver con esta antena que no está correctamente alineada, ¿no? Pero que se traduce en esta desorientación. No sé lo que quiero hacer. Y entonces comienzo a tomar elecciones y decisiones creativas producto de las influencias del entorno o de lo que creo que me podría hacer sentir bien. Pero ese sentir bien, el problema que tiene es que me dura un rato, porque pasado ese rato me vuelvo a sentir de la otra manera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mundo de las organizaciones, con el mundo de las empresas? Es que las personas quieren recuperar su potencial creador. Y hoy día lo que está permitiendo que eso ocurra son herramientas que te conectan con la experiencia, Claro. finalmente. Porque eso es lo Cristian, que va a potenciar al ser. Dime. ya casi para concluir, dos preguntas. Una, Sí, ¿este tipo de talleres se pueden realizar vía online? Esa es la primera. ok. ¿O tiene que ser Mira, presencial? mi recomendación, a ver, todos sabemos lo siguiente. Hoy día existe precisamente toda esta posibilidad, todas las grandes plataformas de comunicación que nos permiten, por supuesto, tener ciertos elementos, sobre todo que van a permitir que se expanda la información con mayor potencia. Pero tú y yo, y muchas de las personas que nos están escuchando, y aquí voy a apelar a un concepto muy antiguo. La información desde el principio de los tiempos siempre se ha transmitido de la manera más antigua, de boca a oído. Sócrates, que acuña en algún momento el discurso socrático, eran las personas que se juntaban, se reunían para poder escuchar todo lo que iba a generar una mayor comprensión finalmente del ser y de la identidad. En este sentido, no puedo ser rígido creativamente, pero yo no puedo desconocer que cuando el proceso es vivencial, cuando se hace la transmisión de seres, de persona a persona, de ser a ser, en ese momento la profundidad de la comprensión de la información y esa experiencia que es lo que tenemos que conectar es mucho más potente. Entonces, hasta ahora, nosotros, de lo que estoy hablando es de este método que
crea Fresia, estos seminarios se hacen de manera vivencial. Es en los seminarios donde el instructor, la persona que está entrenada, debe transmitir esta información con la potencia y la frecuencia que requiere. Porque lo que estamos transmitiendo no es una información intelectual, sino que Claro. es una experiencia. Claro, Eso. y precisamente hablando de experiencia, próximamente tienes un taller en San Diego y me gustaría que invitaras a todas las personas porque estamos saliendo en directo en todos los Estados Unidos, bueno, a nivel mundial. Sí, fíjate, sí, voy en septiembre nuevamente a Estados Unidos, ya estuvimos en Miami, estuvimos en Boston, ahora me voy a San Diego, al otro lado de Estados Unidos. El fin de semana del 13 de septiembre, ese sábado y domingo, vamos a estar con el seminario de activación de la glándula pineal en San Diego. Y si hay personas que estén interesadas, bueno, este seminario lo estamos dictando en distintas partes, ¿no? Como te dije, Chile, México, hay distintos lugares donde hay Nueva instructores York, que están Venezuela, disponibles. Colombia, Perú, También, todo, también. estamos en todo. Estamos España. en todas partes, sí. Pero ahora me toca ir a Estados Unidos nuevamente a San Diego, así es que si las personas quieren tener información del contacto, los datos, todo está en el sitio web de este método, que es www.fresiacastro.com. Es el nombre de la creadora y el nombre de la autora, www.fresiacastro.com, y ahí están todos los datos de contacto para que sepan el lugar y bueno, todas las condiciones para Precisamente el seminario. en San Diego, que está el 13 de septiembre, con nuestra amiga Carmen, que nos está haciendo de organizadora de este evento, para todas las Carmen personas, Cedrich. Sí. Carmen Cedeño, exacto, para que se puedan comunicar con Carmen a través de su Gmail y a través de una página web que ella tiene también, ¿no? Sí, exactamente, es carmenseidlitz.com, que también ahí también pueden entrar a la información y los datos del seminario. Exactamente. Cristian, ¿dónde se pueden comunicar contigo? ¿Dónde se pueden comunicar conmigo? Bueno, está mi Facebook. Usamos Facebook, yo particularmente uso Facebook precisamente como un apoyo para nuestros alumnos. Está la fórmula, ahí aparece también mi correo electrónico. La verdad es que no estoy tan disponible, sino que en estos eventos, por ejemplo aquí contigo, que puedo conversar un poco más relajadamente. Pero existe la página web, como lo mencioné, ahí aparecen mis contactos, está en mi Twitter también, que es @cristianpineal, así ese es el nick. Y Una pregunta que me están también, una pregunta que me están pasando por WhatsApp, porque nos están viendo aquí, si haces consultas vía Skype, consultas, no talleres, consultas personales. mira, la verdad es que sí, pero no es algo tan abierto. Este método y la información que nosotros entregamos es una técnica de automaestría. La verdad, yo no me dedico particularmente a la terapia, sino que sí apoyamos en el seguimiento muchas veces de la aplicación de la fórmula. Ah, perfecto. Bueno, Cristian, de verdad, inmensamente feliz de tenerte. Sabes que esta es tu casa, que además nos encanta la forma tan maravillosa, natural, tan, wow, tan expresiva como nos envuelves en esta activación de la glándula pineal. Y nada, las cámaras son tuyas, no es la radio, es la cámara es tuya para que te despidas de toda la audiencia a nivel mundial y invítanos a conectarnos con la glándula pineal. Bien, bueno, primero que nada, agradecerte a ti, Ricardo, el espacio. Qué gusto que la tecnología hace que las distancias finalmente desaparezcan, ¿no? No hay tiempo, no hay espacio, y eso es maravilloso. Y bueno, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando, los invitamos a estos seminarios de la activación interna de la glándula pineal, que conozcan esta información. Están los libros de Fresia Castro, que incluso están en formatos ebook, donde ya hay 4 bestsellers que han sido muy promocionados aquí en América. Pero lo que les tengo que decir a las personas es lo siguiente. Si muchas veces nosotros tenemos la inquietud de que queremos transformar nuestras vidas, generar procesos mucho más armónicos en nuestra vida, vivir la vida con mayor felicidad, queremos generar cambios, para eso hay un planteamiento que la ingeniería, y bueno, Einstein en algún momento también lo menciona: si yo aplico la misma fórmula, siempre llego al mismo resultado. Si quiero resultados distintos, entonces tengo que aplicar fórmulas distintas. Y aquí hay una propuesta maravillosa para esto, que tiene que ver con conectarnos con nosotros mismos, con la recuperación de nuestra identidad y de aprender a crear con ese potencial original llamado amor.
Qué maravilla. Bueno, y ustedes ya saben, esto es Conexiones del Ser y nos vemos hasta la próxima entrega. Quédense acá en Visionarios Hispanos Televisión. Gracias.